Hola, soy Luzmila Verón. Para el trabajo de geografía voy a presentar el tema 1. La ciudad de Santa Fe se la considera como la primera urbanización permanente del Río de la Plata. También se la considera como la primera ciudad-puerto del territorio. Y desde su designación como puerto preciso, en 1662 se establece una íntima relación entre la vida de Santa Fe y la circulación de mercaderías a través del río Paraná. La motivación que guiaba principalmente a quienes intentaron la conquista de esta región era encontrar yacimientos minerales de oro y plata. Las primeras poblaciones realizaban expediciones que, tratando de encontrar lugares míticos que en ese entonces se creía que estaban repletos de riquezas. Por lo tanto, el objetivo de la llegada de los españoles era nada más y nada menos que la conquista de tesoros. En noviembre del año 1572 se realizó una convocatoria para llevar adelante una expedición con el fin de fundar la población, para mejorar la comunicación con España a través del Océano Atlántico. En abril del año siguiente partió la expedición al mando de Juan de Garay, y el día 15 de noviembre del año 1553 se fundó la ciudad de Santa Fe, a orillas del río Quiloazas, hoy llamado río San Javier. Uno de los objetivos de la fundación de Santa Fe era el de articular los territorios dominados por los españoles, el trayecto fluvial hacia el río de la Plata y tierra adentro con Tucumán, Chile y Perú. Sin embargo, el lugar elegido para su desplazamiento presentaba tres principales problemas. Primero que nada, los ataques de los pueblos indígenas de la zona. Segundo, las crecidas del río, las cuales eran muy frecuentes y llegaban a producir el derrumbe de las edificaciones. Y por último, las dificultades para el comercio, ya que el principal transporte comercial era por tierra, era la carreta, y Santa Fe era una zona poblada de pantanos. Y bueno, por ello, en el año 1750 acceden a trasladar por completo a Santa Fe. El punto elegido fue a orillas de la laguna Setúbal, en la confluencia de los ríos Salado y Paraná. Y oficialmente se la designó como Santa Fe de la Veracruz. El traslado llevó años, comenzó en el año 1553 y finalizó en el año 1660. Ahora voy a hablar de Santa Fe como el puerto preciso. Santa Fe recibió por parte de las autoridades españolas un privilegio que benefició su posición y permitió mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El día 31 de diciembre del año 1662 fue designada como puerto preciso. Esto significaba que todas las embarcaciones que transitaran por esa parte del río Paraná debían hacer una parada obligatoria para registrar su carga en el puerto de Santa Fe y pagar impuestos. Quienes no cumplieran con esa norma eran considerados contrabandistas y eran perseguidos. Esta medida lo que hizo fue que diera Santa Fe un fuerte impulso al comercio y se transformara en un lugar muy importante para la distribución del tráfico de mercancías. También la economía de la ciudad mejoró notablemente y en el año 1780 Santa Fe perdió su condición de puerto preciso y se estancó su vida económica y social. Pero, por otro lado, los beneficios del puerto preciso eran que atraía a la ciudad un sinnúmero de negociantes, que proporcionaba un consumo abundante y ventajoso de todos los frutos del país. Era el estímulo más poderoso para la aplicación del trabajo y ponía a la capacidad de los ciudadanos de aumentar sus casas, de aumentar las edificaciones, de mejorar, hacer más linda la ciudad, más agradable a la vista.
Y bueno, Santa Fe como ciudad de comercio. Las más variadas producciones se almacenaban en los depósitos de Santa Fe, para luego ser distribuidas. El cobre y enalil de Chile, la cera y el granado de Santiago del Estero, el oro y la plata de Perú se mezclaban en ese emporio del tráfico que monopolizaba la ruta del Paraná y que distribuía hacia los 4 puntos de la Rosa de los Vientos. Santa Fe como puerto de primera clase. Durante mucho tiempo las provincias litorales reclamaban la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y la cual estaba impedida por Buenos Aires. Pero en el mes de mayo del año 1852, las provincias, con excepción de Buenos Aires, se reunieron en San Nicolás con el objetivo de llegar a un acuerdo, que sería la base de la Constitución. Y finalmente fue sancionada al año siguiente en la ciudad de Santa Fe. Urquiza decretó entonces la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay a cualquier buque mercante. Estableció que el puerto de Santa Fe sea un puerto de primera clase en el año 1852, es decir, que lo habilitaba para el comercio exterior y el depósito de mercancías. La creación del puerto de ultramar. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX se extendió la red de ferrocarriles. Dado el intenso tráfico de mercancías, en especial de cereales y quebrachos, este puerto resultó chico en pocos años, y fue entonces cuando el Ferrocarril Central de Santa Fe pidió la autorización para construir otro puerto. Este se habilitó en el año 1900 con el nombre de Colastiné Norte o Puerto Nuevo. Debido a algunas dificultades, como por ejemplo las crecidas del río Paraná, surgió como una necesidad cada vez mayor la de dotar a Santa Fe con un puerto de ultramar, con instalaciones más modernas que le permitieran insertarse de manera más satisfactoria en la exportación de cereales. Finalmente, en octubre del año 1910, Santa Fe inauguró su puerto de ultramar. En la actualidad, el puerto de Santa Fe ocupa un lugar importante en relación con las actividades económicas y comerciales de la ciudad y de la región que la rodea, es decir, su hinterland. El hinterland del puerto de Santa Fe extiende su influencia sobre las regiones NOA, que son Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, NEA, que son Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, Pampeana, que son Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, y por último Cuyana, que son Mendoza, San Juan y San Luis. Estas áreas en su conjunto conforman la mayor parte de las exportaciones argentinas, caracterizadas principalmente por la explotación de productos agrícolas, ya sean trigo, soja, maíz, arroz también, cítricos, maní, algodón, también manufacturas de origen agropecuario, que son las carnes y los lácteos y los azúcares, la ganadería, que vendría a ser el ganado bovino, minerales, que son el cobre y el oro, y manufacturas de origen industrial, que son autopartes, automotores, etc. Como asimismo en la importación de sus insumos, principalmente manufacturadas de origen industrial. La hidrovía Paraguay-Paraná. Este proyecto, el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, consiste en una gran obra de ingeniería que busca garantizar principalmente la navegación durante todo el año de barcos de carga como los convoys. Estos pueden transportar grandes volúmenes de productos a importantes distancias y a su vez a un bajo costo. Esta hidrovía se extiende desde el puerto Cáceres en el extremo norte hasta el puerto de Nueva Almira en el extremo sur. O sea, se extiende por 5 países: por Brasil, por Paraguay, Bolivia, Argentina y por Uruguay.
Con respecto al puerto de Santa Fe, el puerto de Santa Fe se sitúa en el corazón de la hidrovía Paraguay-Paraná, en el medio, a 584 kilómetros del río Paraná, siendo el último puerto de ultramar apto para las operaciones con buques oceánicos, lo que abarata los costos de transporte y mejora la rentabilidad operativa de la producción regional. Su ubicación consta de un planeamiento estratégico que contempla la profundización de las vías navegables en la ruta troncal de la hidrovía Paraguay-Paraná, la potencialidad de cargas extra, el análisis de credibilidad técnico-económico de la eventual relocalización del puerto, la factibilidad de adaptar las actuales estructuras a las formas de transporte intermodal. Y por último, la creación de actividades logísticas y la compatibilidad de espacios comunes puerto-ciudad. Por lo tanto, su nueva ubicación estratégica lo convertirá en el eslabón adecuado para unir los nodos de transporte terrestre, fluvial y oceánico, permitiendo el desarrollo de operaciones de cabotaje nacional, internacional y marítimos internacionales, desde y hacia su hinterland.